Muy buenas noches. El grupo conformado por Laura Estefanía Ramírez y quien les habla, Leonardo Antonio Ramírez, vamos a hacer la exposición del anteproyecto de investigación que tenemos contemplado para realizar en el departamento de Risaralda. El anteproyecto o el proyecto de investigación se denomina el procedimiento tributario en los municipios de Guática, La Celia y Mistrató en el departamento de Risaralda en el marco del Estatuto Tributario Nacional en cumplimiento del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y la Ley 1066 de 2006. Digamos que la problemática que se tiene en este municipio la podemos sintetizar en lo siguiente. Los estatutos tributarios de los municipios de Guática, La Celia y Mistrató no se encuentran debidamente ajustados a la normatividad. Esto implica que en el tema de procedimiento tributario, al no tener ajustadas la normatividad a lo que contempla el Estatuto Tributario Nacional, se les dificulta realizar las labores de fiscalización. Igualmente tiene una estructura administrativa escasa en los municipios que no contiene o no establece con precisión quiénes tienen la competencia funcional dentro de los procedimientos tributarios. Hay poco conocimiento frente al tema, frente a los asuntos tributarios por parte del personal que trabaja en las labores de impuestos, lo que dificulta entonces que se puedan cumplir las diferentes fases que contiene el procedimiento tributario. Hay inexistencia de procesos de fiscalización, por ejemplo, en municipios como Mistratón no se hace procesos de fiscalización y esto percunde en que los ingresos tributarios por impuestos no se lleven a cabo y no se puedan cumplir las metas que están establecidas en los planes de desarrollo. Vulneración de los principios tributarios como el debido proceso. Como decíamos, las acciones que se toman en los municipios no son acordes con lo que contempla el Estatuto Tributario Nacional ni tampoco los estatutos locales. Y hay adopción de procedimientos tributarios basados en estatutos de otros municipios. Por lo general, estos municipios lo que hacen para dar cumplimiento a la ley es acoger o adoptar estatutos de otras ciudades cuando sus características administrativas y funcionales son muy distintas. Ahora, respecto al problema jurídico, entonces hemos enmarcado toda esta problemática en una pregunta, y es de qué manera las disposiciones de procedimiento tributario contemplados en los estatutos de los municipios de Guática, La Saila y Mistrato en el departamento de Risaralda son acordes con los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional en virtud de lo ordenado en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y la Ley 1066 de 2006, y cómo afectan dichas disposiciones su ejercicio en los procesos de fiscalización, discusión y cobro de las rentas locales. Ahora seguiremos con el tema de la justificación. Le doy paso a Laura Estefanía. Si bien la normatividad en materia tributaria establece el procedimiento tributario que deben seguir las entidades territoriales con relación al Estatuto Tributario Nacional, muchas de ellas, en especial aquellas que tienen una menor capacidad financiera por la falta de recursos, por la falta de talento humano y con el fin de cumplir la ley, adoptan disposiciones tributarias no acordes al Estatuto Tributario Nacional y sin un previo análisis de sus propias características y la estructura administrativa. Por lo tanto, esto dificulta el ejercicio en materia de procedimiento tributario que deben desarrollar estas administraciones. Por eso, nuestro trabajo pretende examinar las disposiciones que en materia de procedimiento tributario tienen establecidos los municipios de La Celia, Guática y Misato del departamento de Risaralda para establecer si se ajustan al ordenado a la Ley 788 y la Ley 1066. Un caso en especial de estos tres municipios es la cartera tributaria del año 2024, que totalizó 2.582 millones, mientras que el deterioro de esta fue de 1.328 millones, representando un 60% en el municipio de Mistrató. Esta situación obedece a una falta de parámetros por parte de estas administraciones en cuanto al ejercicio de fiscalización y cobro de sus tributos y que hace necesario una revisión en sus normas territoriales. Es por esto que nuestro trabajo de investigación cobra relevancia porque pretende dejar un documento en el que se evidencien las deficiencias de cada una de las administraciones territoriales y brindarles una herramienta para que ajusten sus estatutos tributarios con relación a la normatividad nacional y acorde a la ley, beneficiándolos en el mejoramiento de su recaudo y ejecución del gasto público.
Con relación a los objetivos, el objetivo general de nuestra investigación es establecer si las disposiciones del procedimiento tributario contemplan los estatutos tributarios de los municipios de Guática, La Cella y Mistrató en el departamento de Risaralda son acordes con los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional en virtud de lo ordenado en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y la Ley 1066 de 2006 y cómo afectan dichas disposiciones su ejercicio de los procesos de fiscalización, discusión y cobro de las rentas locales. Con relación a este, nuestros objetivos específicos son, primero, examinar la normatividad tributaria respecto a los aspectos del procedimiento tributario del Estatuto Tributario Nacional que resultan aplicables a las entidades territoriales en virtud de lo señalado en la Ley 788/2002 y la Ley 1066 de 2006. Segundo, contrastar la normatividad tributaria local respecto a los aspectos del procedimiento tributario relacionados con la administración, determinación, discusión, sanciones, devolución y cobro de los tributos para los municipios de Guática, La Cella y Mistrató en el departamento de Risaralda con lo contemplado en el Estatuto Tributario Nacional. Y tercero, analizar si los procedimientos tributarios señalados en los estatutos tributarios de los municipios de Guática, La Cella y Mistrató en el departamento de Risaralda resultan ajustados a lo contemplado en el Estatuto Tributario Nacional y si los mismos son aplicados conforme lo contempla dicha normatividad en los procesos de declaración, determinación, discusión, devolución, cobro e imposición de sanciones que se llevan a cabo por las administraciones municipales. Ahora vamos a hablar un poco del marco teórico y para hablar de este componente, pues vamos a hacer referencia al marco histórico. Digamos que los impuestos nacen prácticamente en la Grecia antigua ante la necesidad del Estado para financiar las guerras y allí entonces se pone en tributos, tributos no solamente a la población para el financiamiento de la guerra, sino también a los vencidos en la guerra. Los vencidos debían pagarle a los vencedores tributos que consistían en bienes propios, en las cosechas, incluso en esclavos y sus mujeres. Eh, en, en- en Grecia también es donde nace el famoso postulado de que en tiempos de no guerra los ciudadanos deben contribuir a los gastos del Estado. Allí viene entonces el principio de legalidad que hoy conocemos dentro del derecho tributario. Después en Roma se impusieron los impuestos con el fin de financiar los gastos del imperio y de preservar el orden público. En Roma también nacen los conceptos de tributum y stipendium. Tributum es tributo, stipendium es pago, el pago de impuestos. En Roma también se empezó a grabar la renta y la riqueza. No solamente ya era los vencidos en la guerra los que tenían que pagar tributos, sino también los ciudadanos, y entonces se grababa la renta y la riqueza que tenían. En Roma se creó el Betigal. El Betigal fue el primer impuesto al uso del suelo. También fueron los primeros que clasificaron los impuestos en lo que hoy conocemos como impuestos directos e indirectos. Luego, en la Edad Media, pues los señores feudales cobraban a los campesinos pobres un tributo por el uso de las tierras y los soberanos, o sea, los reyes, imponían tributos arbitrarios por cuanto el poder se concentraba en ellos. Ellos decían que el poder que ellos ejercían era por mandato de Dios. En la Revolución Francesa es donde se viene a conocer un poco ya los impuestos como hoy los conocemos. Aquí nace el Estado de Derecho y se establecen los principios sobre los cuales se deben sostener los estados y cómo debían imponerse los tributos. Ya en Colombia, digamos que los impuestos se tiene recuento de que nacen por ahí en la época precolombina, cuando los indígenas debían pagarle tributo a los caciques. Ya luego, ¿cómo lo pagaban? Con parte de sus cosechas. En la conquista, los españoles fueron los que trajeron el primer sistema tributario al nuevo o a las nuevas tierras eh, conquistadas y aquí lo que se buscaba era maximizar la riqueza del reino sin tener en cuenta el perjuicio que le podría crear a la economía de las Américas. En la colonia ya se imponen los primeros impuestos como tal, entonces aquí ya nacen los impuestos de licores, aguardiente, tabaco, correos y sellos, y ya en la época, en el siglo XX se empiezan a crear los impuestos que hoy conocemos. Por allá
Entre 1900 y 1904 se crea el impuesto a la cerveza, al tabaco, cigarrillos. Entre 1913 y 1915 se crean impuestos o se autoriza a los municipios para que creen impuestos, entre ellos el telégrafo, el uso del suelo, avisos, entre otros. El alumbrado público también se crea en esta época. En 1918 se crea el impuesto a la renta, que hoy conocemos. En 1931 se crea el impuesto al patrimonio. En 1942 el impuesto a las ventas. En 1963 el impuesto a los dividendos. También se crea en este tiempo, en este año, el impuesto de timbre. En 1977 se introdujo el concepto de renta presuntiva y en 1977 se establecen los ajustes por inflación que aún están vigentes. En el año 1982, en el gobierno de Belisario Betancourt, mediante la ley 14 de 1983 se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales. Aquí se fortalece el tema del impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de circulación y tránsito, entre otros. En el 2000 se crea el gravamen a los movimientos financieros. Recordemos que esto nace como una manera de financiar la reconstrucción del eje cafetero por el terremoto del año 1999. En el 2012 se crea el impuesto para la equidad, el famoso CRE. Y el del 2019 se crea el impuesto de simple tributación. Ahora, hablando un poco ya del marco teórico en los paradigmas, el estudio de investigación que pretendemos realizar está enfocado en modelos y conceptos y apreciaciones que expone el profesor Dino Jará en su obra El hecho imponible de 1982. El profesor Jará, el profesor Jará es el primero que establece cuáles son los principios sobre los cuales se tiene que basar el sistema tributario. Y dice o menciona que el derecho tributario corresponde a un conjunto de normas y principios que se refieren a los contribuyentes y que rigen la relación entre el Estado y los contribuyentes. También tendremos en cuenta dentro de los estudios los apuntes que hace el profesor José Andara Suárez, un abogado y profesor venezolano, que en su obra Manual de Derecho Tributario de 2020 habla sobre los principios constitucionales que rigen el sistema tributario, el establecimiento de los tributos mediante los actos legislativos, la aplicación, las relaciones jurídicas, las instituciones que hacen parte del sistema tributario y los procedimientos que se tienen que establecer tanto en la parte administrativa como judicial con carácter tributario. Tendremos en cuenta, además, elementos que se establecen en la obra del profesor alemán Albert Helsen, Derecho Tributario, en la cual hace distinciones en lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo procedimental dentro del sistema tributario. Dentro de este marco teórico, pues tendremos la teoría general. La teoría general la vamos a desarrollar en el marco del Estatuto Tributario, en especial el libro quinto de dicho estatuto que contempla los procedimientos tributarios de los impuestos nacionales y que por ende deben ser aplicables en las entidades territoriales. Ese libro quinto tiene dos aspectos. El primero es la administración tributaria, que contempla los deberes y derechos de los contribuyentes, los sujetos pasivos de los tributos, las formalidades que deben cumplir, los plazos. Y el otro es en los aspectos que generan de alguna manera controversia tributaria entre el Estado y los contribuyentes. Aquí vamos a hablar entonces de la fiscalización, la discusión, el cobro, las devoluciones y las sanciones tributarias. Y dentro de la teoría sustantiva, pues vamos a tener en cuenta los elementos que componen el procedimiento tributario establecido en el libro quinto del Estatuto Tributario y que hacen relación pues a la administración y fiscalización regulado en los artículos 550 a 634 del Estatuto Tributario Nacional, el régimen sancionatorio contenido en los artículos 635 a 691, la determinación tributaria contemplada en los artículos 602 a 719, la discusión tributaria, artículos 720 a 741, el régimen probatorio, la extinción de las obligaciones tributarias, el cobro de obligaciones regulados en los artículos 823 a 843 del Estatuto Tributario Nacional y las devoluciones que estaba contemplada en los artículos 850 a 865 del Estatuto Tributario Nacional. Ahora seguiremos con el estado del arte. Si bien en el marco teórico en el estado del arte evidenciamos 6 investigaciones relacionadas a nuestra temática, unas en el marco nacional y otras internacional, iniciaremos con el marco nacional. El primero, el establecimiento de la aplicación de la norma
de la regulación normativa de la política fiscal en el municipio de Girón. En ese se evidenció una conclusión a partir de la investigación que desarrollaron, donde recopilaban la política fiscal, la clasificación y análisis de esta en el ente territorial con relación a las leyes nacionales, en el que les permitió concluir que en este municipio se cumplía a cabalidad con cada una de las normas nacionales, tanto rigiéndose en sus tarifas, procesos y formas de recaudo. Para concluir, además, de que cuando un municipio o ente territorial constituye un estatuto tributario, un plan presupuestal y un plan de financiamiento adecuado con la norma nacional, se puede cumplir a cabalidad con el plan de gobierno estipulado para la vigencia. Del mismo modo, en el trabajo de monografía, diseño y adopción del manual de cobro administrativo coactivo y recaudo de la cartera del municipio de Susa, Cundinamarca, se concluyó que la administración tributaria en las entidades territoriales era una función fundamental que no podía ser dejada de lado, al igual que el adecuado manejo de los recursos era fundamental para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en el municipio de Susa, del departamento de Cundinamarca, se encontraron grandes dificultades para el cobro y recaudo de la cartera de los impuestos territoriales por las limitaciones presupuestales y llegando a la conclusión de que era crucial una adecuada gestión tributaria. En cuanto al documento análisis al Estatuto del municipio de López de Micao, Cauca, se concluyó que el Estatuto Tributario de López de Micao, Cauca, el Acuerdo 020-2013, estaba desactualizado especialmente en dos impuestos principales, que era el predial y industria y comercio, y que esta situación traía mucha dificultad para presentar autoliquidaciones por parte de los contribuyentes y no permitiendo el efectivo recaudo, fiscalización, discusión y cobro de los impuestos. Ahora, con relación al marco internacional, evidenciamos el libro Derecho Tributario Municipal Ecuatoriano, en el que se concluyó que el posicionamiento de los niveles de gobierno, en este caso niveles territoriales, tenía un gran margen de autonomía, especialmente en ámbitos político, administrativo y financiero, pero que con relación al orden financiero existía una limitación presupuestaria para que estos llevaran un cabal cumplimiento de sus necesidades públicas, por lo que se reiteraba la importancia del sostenimiento de la hacienda pública municipal a través de los ingresos tributarios propios de los entes territoriales. Con relación al documento potestad tributaria de los entes territoriales en España, se destacó que la autonomía y responsabilidad fiscal era un pilar fundamental para las comunidades autónomas, dado que éstas podían gestionar impuestos, sus propios impuestos y recursos financieros, y tener una flexibilidad para adaptar sus políticas fiscales, propendiendo por una administración eficaz y transparente. Por último, en el artículo de la revista Compendium titulado La tributación local y la armonización del sistema tributario nacional, se destacaron estas limitaciones en el privilegio de la autonomía financiera de los entes territoriales, como por ejemplo la creación de tributos que exceden los límites territoriales, haciendo una separación del hecho imponible de la base imponible, entre otros, que si bien el sistema tributario colombiano y venezolano divergen en algunos puntos, destacan la importancia del principio de legalidad en materia tributaria. Con relación a la hipótesis que responde al planteamiento del problema, evidenciamos que los municipios de estudio tienen una poca capacidad financiera y sus estatutos tributarios no son acordes a las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional, puesto que en estas entes territoriales no cuenta primero con una estructura administrativa acorde a sus necesidades y segundo, con un personal o talento humano con los conocimientos suficientes en materia de impuestos, lo que hace ineficiente la aplicación de un correcto procedimiento tributario que se encuentre ajustado, como ya se ha mencionado, al Estatuto Tributario Nacional y a la ley. Perdón, vamos a hablar de los aspectos metodológicos que se tendrán en cuenta dentro de la investigación. El tipo de investigación que vamos a manejar es de explorativa descriptiva, se parte de conocer los planteamientos del Estatuto Tributario Nacional para contrastarlos con los locales. La clase de investigación será una investigación con enfoque cualitativo
El método de investigación será inductivo porque lo que se busca es obtener unas conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos tributarios en los municipios sujetos de investigación. Los instrumentos que vamos a utilizar para la recolección de información son primarios, la constitución política, entrevistas y estatutos tributarios. En secundarios tendremos el análisis de sentencias, las doctrinas y los conceptos que en materia tributaria se hayan expedido por las altas cortes, por el Ministerio de Hacienda, la DIAN, entre otras instituciones. Y en terciarias utilizaremos las guías, informes, manuales y libros que al respecto se tengan en materia tributaria. El procedimiento que se llevará a cabo será, pues, se analizará la información, luego se harán unos cuadros descriptivos de los artículos aplicables del procedimiento tributario nacional a los municipios, se contrastará dicha información y se harán los análisis pertinentes. Seguimos entonces con el marco, con el temario de investigación, el esquema temario. Con relación al esquema temático preliminar, cada capítulo hace parte de nuestro objetivo específico, por lo que me permitiré simplemente ahondar en el título que corresponde a cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, el título es Procedimiento tributario en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, sanciones, régimen probatorio, devoluciones y cobro de tributos, aspectos aplicables a las entidades territoriales. En el capítulo 2, nuestro título es Contenido de las normas de procedimiento tributario de los municipios de Guática, La Cela y Mistrató, contrastación con las disposiciones aplicables del Estatuto Tributario Nacional. Y en el capítulo 3, el título es Correlación de las normas de procedimiento tributario de los estatutos locales de los municipios de Guática, La Cela y Mistrató con el Estatuto Tributario Nacional, análisis y ajustes propuestos. Bueno, frente al cronograma de actividades, el trabajo de investigación pretende realizarse en el término de un año, contado desde la elaboración del anteproyecto y su justificación, que pretendemos que sea entre los meses de enero y febrero. Luego vendrá el esquema, el trabajo de los capítulos, que será, digamos, el elemento primordial dentro del estudio de investigación. Para ello contemplamos un periodo que va desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, donde se desarrollarán cada uno de los capítulos. Luego tendrá una etapa de ajustes de ajustes de normas de APA y ajustes del documento final como tal, que lo haremos durante el mes de noviembre para hacer la presentación del mismo ante la universidad y ante los jurados en el mes de diciembre. Pretendemos hacer los ajustes en los meses de enero, hacer la preparación de la sustentación durante los meses de enero y febrero para posteriormente que su justificación o la sustentación se dé dentro de los meses de marzo y abril del año 2026. Bueno, seguiremos con todos los referentes bibliográficos. Se tuvieron en cuenta algunas libros y teoría del profesor Jará, del profesor Suárez, de Helsen, el profesor Helsen, guías tributarias y lógicamente el Estatuto Tributario y la Constitución Política y algunas sentencias, entre otras. Esa es pues entonces en resumen, la exposición del anteproyecto de investigación que tenemos planteado realizar como requisito para optar al grado de maestría en Derecho Tributario. Muchas gracias.